Bueno, vamos a estar dando comienzo a esta primer clase del año, que yo quisiera que fuera presencial, como las hicimos el año pasado, que podamos encontrarnos, vernos las caras, compartir el mismo espacio, como lo hicimos. Pero bueno, las circunstancias conocidas por todos, esta situación pandémica que estamos atravesando el país y el mundo, obliga a tener que usar la inventiva y a utilizar las herramientas que tenemos ahora más que nunca, si queremos seguir comunicados y si queremos seguir estudiando juntos la palabra. Y bueno, con esa intención es que doy comienzo a esta grabación, a este video, que si Dios quiere va a haber alguno más posteriores a este. Y lo que me interesa, por lo menos en esta primer serie, es aprovechar la oportunidad que tenemos de que quede registrado ya en esta plataforma en YouTube algunos conceptos que ya vimos el año pasado y después tuvimos la oportunidad solamente con algunos de hacer repasos puntuales de algunos temas. Y en fin, me parece que son tan importantes que vale la pena volver a hacer un repaso general de todo. En teología, por lo menos, podemos agrupar en tres grandes módulos o tres grandes temas estos temas justamente teológicos. Por un lado, que fue lo que vimos el año pasado, tenemos todo lo que tiene que ver con la doctrina de la salvación, que eso nos va a llevar por transitar algunos conceptos como es el arrepentimiento, la conversión, la justificación, la regeneración, la adopción, la santificación, la glorificación y alguno más que no mencioné. Temas muy importantes y que van a ser objeto de este primer módulo. Y bueno, nunca se sabe, y si Dios lo permite, tal vez más adelante podamos hablar también de otro módulo que tiene que ver con justamente estos temas teológicos, que es el estudio de Cristo, o sea, Cristología. Y también como otro grupo de temas dentro de la teología se puede estudiar a Dios y sus atributos. Entonces, por lo menos estos temas, la doctrina de la salvación, Cristología y el estudio específico de Dios, nos serviría para abarcar los temas principales de estos estudios teológicos que dan comienzo ahora. A ver hasta dónde llegamos. Pues bien, vamos a empezar con el tema de la salvación. Está en nuestro esquema escrito en rojo. Y es algo que lo hablamos el año pasado y que voy a insistir también ahora, que el rojo nos recuerda justamente lo que costó la salvación. Porque sabemos que para nosotros la salvación no costó nada, es algo que Dios nos regala, nada tuvo que hacer el hombre para contribuir con eso, pero en cambio a Dios le costó todo, y le costó justamente su Hijo y el derramamiento de su sangre allí en la cruz. Entonces ese rojo, asociado a la salvación, nos recuerda que para hablar de salvación tenemos que tener presente la muerte, el derramamiento de sangre que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Pues bien, salvar es un término que nos puede dar una idea de muchas cosas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de salvar? Puede ser de algo que implica un peligro temporal o algo pasajero. Me salvaste de alguna situación o me salvaste de hacer tal o cual cosa. Pero desde el punto de vista bíblico importante, y que es lo que nos vamos a centrar, es justamente hablar de salvar del pecado y de sus resultados. Y hablar del pecado es hablar de un hecho espiritual. Un hecho espiritual que es
algo que existe con independencia de mí y de si yo creo o no creo que exista o no. No importa si yo no creo que exista el pecado. La Biblia nos revela hechos, nos dice que sí hay pecado en el mundo y nos dice que el hombre nace con pecado en uno mismo. Venimos al mundo justamente con pecado. En Romanos 3:23 nos revela esa verdad, al decir que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es una sentencia muy fuerte que pesa sobre todos nosotros al nacer. Podemos complementarlo con lo que dice Efesios 2, 1 al 3, y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nada nos diferenciaba a nosotros del resto de los hombres y mujeres, del resto de las personas que aún no conocían a Cristo. Nada nos diferenciaba de ellos antes de que nosotros conociéramos a Cristo. Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué significa eso de ser hijos de ira? Pues bien, significa que en algún momento vamos a tener que pagar las consecuencias. Por algo que nosotros, sin comerla ni beberla, nos tuvimos que hacer cargo. Porque ahora cuando entremos en el estudio del pecado, nosotros vamos a ver que nace con Adán, con el pecado original, y nosotros sobre eso no tenemos culpa ninguna. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros de aquello que hicieron nuestros padres hace muchísimos años? Pues bien, eso no nos exime, lamentablemente. La Biblia es clara, nacemos con esa sentencia de condena sobre nosotros. Y cuando estudiamos el tema de la salvación, una verdad conocida por todos nosotros es que esa salvación se asocia a un nombre particular. No es a través de una naturaleza, de una filosofía, de una ideología, de una creencia, y no es tampoco a través de cualquier persona, sino únicamente a través de el Señor Jesucristo. Mateo 1:21 dice, llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya Mateo nos está señalando esa característica que va a tener esa persona que está viniendo al mundo. Será un Salvador. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios, tenemos reconciliación para con Dios. De esa sentencia de muerte que pesa sobre nosotros desde que vinimos al mundo, aunque no tengamos la culpa, es así, venimos condenados. Sin embargo, de a poco se nos va revelando que tenemos un reconciliador, tenemos un intermediario que puede obrar en favor de nosotros. Avanzando con la lectura bíblica, nos dice Romanos 5, del 10 al 11, porque si siendo enemigos fuisteis reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ya nos habla de la muerte de ese Hijo y reconciliados por medio de ella. Pronto va a ser domingo de Pascua, domingo de Resurrección. Y nosotros justamente recordamos esta semana la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y qué importante que es tenerlo presente y qué importante que es
que las personas que aún no conocen a Jesús puedan entender estas verdades bíblicas que hoy estamos compartiendo. Porque son hechos espirituales y son verdades bíblicas y existen aunque los demás no crean en ellos, y las consecuencias de nuestra vida pecaminosa va a ocurrir el día de mañana, aunque nosotros no tengamos la fe puesta en eso. Y esta es una excelente oportunidad para poder incentivar a aquellos que no creen todavía a que puedan ir reflexionando, ir apelando también al sentido común, que el sentido común muchas veces también nos habla mucho de Dios. Decíamos entonces que a pesar de nacer como hijos de ira, tenemos esa posibilidad que nos la da Jesucristo de estar en paz con Dios, de alcanzar una reconciliación con Dios. Y somos nosotros los rebeldes y los que tenemos que apelar a una reconciliación con Dios. La falta de reconciliación está en nosotros, porque Dios nunca dejó de tener sus brazos extendidos hacia nosotros. Es el hombre el que decide darle la espalda y no al revés. Y entrando ahora un poco en el estudio del pecado, tenemos que mancharnos con este tema porque es importante entender de qué estamos hablando cuando hablamos de pecado. Se lo considera bueno de varias nociones, como errar al blanco, transgredir la ley de Dios, también desobediencia. Refiere a todos los aspectos del mundo y de nuestra vida, o sea, lo que está fuera de nosotros, pero también lo que está en nosotros, que desagradan profundamente a Dios. Nosotros fuimos diseñados para tener comunión con Dios y para poder vivir en santidad, o sea, vivir sin pecado. Pero el pecado vino a interponer entre Dios y nosotros un abismo infranqueable que nos separa de ese Creador. Porque Dios es santo, no puede haber comunión de Dios con el pecado. Todo lo que es pecado está excluido de Dios. Por ende, si en nosotros hay pecado, formamos parte de esa exclusión. Porque justamente la santidad de Dios significa absoluta pureza moral. Y por ende no puede pecar ni tolerar el pecado. Dios es el dador de vida y fuimos diseñados para tener vida eterna con Él. Pero el pecado vino a introducir un cortocircuito en eso. Y vino a introducir la muerte en nosotros. El origen del pecado, está en el universo, entra por Satanás. Remito la lectura a algunos pasajes, Isaías 14, Ezequiel 28, Primera de Juan 3:8 y alguno más. Remito simplemente a su lectura. Y en lo que nos compete a nosotros como raza humana, y como habíamos mencionado hace un momento, entra en la humanidad con Adán, con nuestro padre biológico, el primer hombre que existió. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios dio una orden en Génesis 2:17. Les dijo, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pues bien, ante este mandato, hablamos de un Dios que fue permisivo en absolutamente casi todo. Pero concretamente hubo una prohibición, hubo una exclusión de su generosidad por el propio bien del hombre. Y el hombre, como ya todos sabemos, desobedeció. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y producto de esa desobediencia, también se rompió la
la dependencia, aquello que ligaba íntimamente al hombre con Dios, se quebró para siempre. Dice Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y nos quedamos con esa última parte. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Porque había en el corazón del hombre, de Adán y Eva, sin duda que hubo desobediencia, pero también hubo ese deseo de ser como Dios. Y sabemos que el deseo de ser como Dios fue también lo que destituyó a Satanás del reino de los cielos. O sea, para ir analizando y ver la importancia que tiene el orgullo, ese pecado, respecto de los demás pecados. Porque de todos los pecados posibles, Satanás fue excluido del cielo por su orgullo. Y de todos los pecados posibles, el hombre fue excluido del huerto celestial, del parque del Edén, por orgullo. Pues la moraleja es: tengamos cuidado con el orgullo, porque ya hemos visto qué tan peligroso puede ser. Entonces, sabemos que cuando Adán pecó, la muerte vino inmediatamente sobre él. Si bien en lo que refería a su cuerpo físico, vivió hasta los 900 años. Pues bien, el alma de Adán murió inmediatamente en ese instante. Si bien su cuerpo sobrevivió hasta 900 años. Ese lazo que la guiaba con el Espíritu Santo se cortó para siempre. Lo mismo Eva. Pero Dios, a diferencia de la serpiente, no maldijo al hombre. Sí a la serpiente, pero no al hombre. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y es algo notable que ya en este primer momento, inmediatamente a la caída en pecado de la humanidad, ya Dios tenía diseñado un plan de salvación que se consumaría muchos siglos después, pero ya Dios estaba pensando en la redención del hombre, en esa reconciliación, en ese recuperar lo que en ese momento se acababa de perder. Y esa simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente está haciendo referencia justamente a Jesucristo. Y pues bien, decíamos que el pecado entra en el universo por Satanás, en la raza humana por Adán y Eva, y en cada uno de nosotros por nuestro corazón. Dice Marcos 7, 21 y 22, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todo un prontuario, se diría, de malos sentimientos, de malas acciones. Y es curioso que haga referencia al corazón. Pues bien, el corazón ocupa el puesto más importante del sistema humano. Dice Bain en su diccionario que mediante una fácil transición, esta palabra, corazón, vino a significar toda la actividad mental y moral del hombre, incluyendo tanto sus elementos racionales como emocionales. Corazón denota las corrientes escondidas de la vida personal. No solamente el corazón que late, no solamente haciendo referencia a los sentimientos, sino que también, aparte de los sentimientos, a la conciencia, a la mente del hombre y también a su voluntad. O sea, abarca al hombre en su totalidad. Y gracias que Dios ya tuvo en mente ese plan de salvación.
que vemos cómo lo viene a llevar a cabo muchos siglos después. Que para nosotros ese plan de salvación se consumó muchos siglos hacia atrás, en el pasado. Y al hablar de plan de salvación estamos hablando de justamente la Trinidad de Dios. Porque aunque el hombre fue creado a imagen de Dios, cayó en pecado y se convirtió en pecador. Aún así, Dios amó al hombre y proveyó un sacrificio, que es Jesucristo, Hijo de Dios, para el pecado del hombre. Quienes creen en Jesús son librados del castigo de la eterna condenación y reciben el regalo de la vida eterna. Todo eso apoyado en varios versículos que espero poder justamente subirlo y que quede en el video registrado. Entonces, en ese plan de salvación tenemos al equipo de la vida trabajando por nosotros, que es por un lado el Padre, que es el Creador, que es quien diseñó este plan de salvación. Por otro lado, el Hijo, que es quien lo ejecutó en la cruz y es nuestro Redentor, y Él sí que es digno de toda alabanza. Dice Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, hablando de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aunque por causa de Adán nosotros probamos la muerte, y desde que nacemos con pecado, por ende nacemos con muerte, por ende nacemos muertos, que es una afirmación fuerte. Uno ve un niño en una cuna, un bebito, lleno de ternura e inocencia, y es fuerte asociar esta idea de que nacemos muertos, que ese nene nace muerto espiritualmente cuando uno lo ve tan rozagante de vida. Pues bueno, es una realidad espiritual, es parte de los hechos, que gracias que tenemos la Biblia que nos lo revela, porque si no, no lo sabríamos, porque son cosas espirituales, invisibles a la vista. Y decíamos que en Romanos, si por un solo hombre entró la muerte, más todavía por un solo hombre va a entrar la vida, va a entrar la gracia y el don de la justicia. Y dice Romanos 6:8 al 11, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Repito, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay muchísimo revelado en estas breves palabras y nos quedamos con lo esencial de lo que acabamos de leer, porque son cosas sobre las cuales vamos a estar volviendo permanentemente. Porque en la cruz tuvo lugar ese sacrificio indispensable para dar salvación a la humanidad. Así lo diseñó Dios y antes de esa cruz las personas eran salvas, los judíos, por ese sacrificio futuro que iba a ser Cristo en la cruz. El derramamiento de sangre, que formaba parte de sus rituales, cubría los pecados, no los quitaba. Ese ritual que hacían los judíos durante miles de años era una preparación del sacrificio definitivo que estaba por venir.
Luego de la cruz seremos salvos por fe en ese sacrificio pasado. Para nosotros, siglo XXI, miramos a la cruz, miramos a la salvación como un evento que ya ocurrió hace 2020 años. Y ya tuvo lugar ese sacrificio definitivo, allí en la cruz. No es necesario más derramar una gota de sangre. La muerte y resurrección de Cristo nos limpia, no solamente quita, sino que elimina totalmente el pecado. Esto es expiación, que es un término que también sobre el cual vamos a volver más adelante. Sacrificio definitivo, no es necesario nada más. Nunca se olvide de eso. Y este equipo de la vida recién va a estar completo cuando mencione al tercer elemento, que es el Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres son una persona, cada uno con sus características, cada uno con su personalidad, que no son lo mismo una cosa que la otra, pero sin embargo los tres constituyen a Dios. Dios se constituye de tres personas que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, dicho de esta otra manera. Y este Espíritu Santo de alguna forma conjuga el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Luego de la ascensión de Cristo, ese Cristo resurrecto, luego de que muere en la cruz, al tercer día asciende hacia el trono para centrarse a la diestra del trono de su Padre, permite que el Espíritu del Padre y el Hijo esté en nosotros. Nuestro espíritu carnal, ese que traemos al mundo al nacer, por supuesto que va a rechazar a ese Espíritu Santo, pero será el Espíritu Santo en nuestro interior quien deberá educar y evangelizar permanentemente a nuestro espíritu humano. Por eso se le llama el santificador. El Padre es el Creador, el Hijo es el Redentor y el Espíritu Santo es el santificador, que es el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros cuando nos abrimos al Evangelio, cuando recibimos en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra esencia, a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque una persona física no puede venir a morar en mí, porque violaría las leyes de la física. Pero una persona espiritual sí puede hacerlo. Y esto es lo que nos revela la Biblia, que el Espíritu Santo, en tanto Dios, puede venir a morar como espíritu en mí. Pero eso no anula mi naturaleza humana, porque yo sigo siendo un ser humano y sigo teniendo pasiones humanas. Pero sin embargo ese Espíritu Santo va a obrar en mí y va a hacer una labor de santificación. Quédense con esa idea. Después vamos a entrar a profundizar sobre el tema de la santificación. Y hablamos de la salvación, pero ahora tenemos que hablar justamente de qué necesitamos hacer nosotros para hacernos con esa salvación. ¿Qué necesitamos para ser salvos? Pues bien, la Biblia nos revela que la fórmula de la salvación está, por un lado, en la gracia de Dios, y por otro lado, desde el punto de vista del hombre, está en la fe. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia podemos definirla como dádiva o regalo inmerecido que Dios nos da. Al ser algo que es dado por Dios, es algo que existe con total independencia de nosotros. Nada de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer va a alterar esa gracia. No podemos añadirle ni quitarle, ni perfeccionarla, ni empeorarla. La gracia justamente
es la gloria de Dios manifestada. Es el amor divino que emana en forma de beneficios a los pecadores que nada merecen. Fluye en una sola dirección, que es de Dios hacia el hombre, y contiene justamente dentro de esos beneficios para el pecador que nada merece, el recobrar para nosotros aquello que habíamos perdido con la caída del hombre. Voy a remitir en este punto a la lectura de Romanos 5, del 15 al 17, también versículos 20 y 21 también. Y avanzando con esto, decíamos que por el lado de Dios, de parte suya hacia nosotros está la gracia, pero de parte nuestra, nosotros también tenemos que poner alguna cosa de nosotros, que es la fe, que no afecta para nada la gracia, porque la gracia es inalterable por lo que pueda hacer el hombre. Pero por el lado nuestro, para obtenerla, para acceder a esa gracia, tenemos que poner fe. Nada más. No por obras, como dice muy bien el pasaje que ya leímos. Solamente fe. La fe viene del griego pisteuo, que es creer. Fe en ese sentido sería el acto, actitud o estado de creer. Es algo que parte del hombre y apunta hacia Dios. Respecto de la salvación, la fe tiene que ver con esa decisión de aceptar o rechazar la gracia de Dios. Esa gracia preparada por Dios de antemano para nosotros es aceptada mediante la fe o rechazada justamente por falta de fe. Es la fe el más supremo y prioritario deber del hombre. Miremos lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a ver nosotros que fe para salvación es algo distinto a lo que es tener fe en general. Todo el mundo tiene fe en algo. Todo el mundo deposita su fe en alguna cosa y ya la vida humana de por sí es un acto de fe permanente. Si faltara la fe, si faltara la confianza, no podríamos vivir como vivimos ahora en sociedad. Pero la fe para salvación apunta hacia otra cosa. Creer para salvación apunta directamente hacia la cruz de Cristo. Es en esa cruz donde se encuentra el blanco hacia el cual debemos dirigir nuestra fe. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, haciendo referencia a la fe, es un recibirle por fe, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, lo cual también es una actitud de fe, es creer por fe, del principio, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El más grande privilegio que puede tener una persona respecto de otra, ser su hijo. Y este pasaje que acabamos de leer, podemos desmenuzarlo en dos partes. Por un lado, el creer. Y cuando habla Juan de creer en su nombre, ¿a qué hace referencia? Complementando con Juan 3:36, dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si no creemos en el Hijo de Dios, si no creemos en Jesucristo, todavía estamos en nuestro pecado, todavía estamos en esa condición en la cual llegamos al mundo.
no hemos podido trascender esa condición en la que estamos. Y por ende estamos condenados, por ende esa sentencia de condena todavía sigue pesando sobre nosotros. Pues bien, la fe para salvación implica creer que Cristo murió por nuestros pecados y es el único medio que tengo para llegar a Dios, para que Cristo nos salve, porque ese fue el plan que diseñó nuestro Dios, el Creador. ¿Por qué tuvo que haber derramamiento de sangre inocente, la de Jesús, para obtener la salvación? Eso es algo que no lo sabemos. Porque bueno, ahora vemos por espejo, como dice Pablo, ahora vemos sin claridad. El día de mañana, cuando partamos a la presencia de Dios, sabremos todas las cosas, pero de momento tenemos que bastarnos con lo que nos dice la Biblia. ¿Por qué tuvo que haber derramamiento de sangre en la cruz? ¿Por qué Dios eligió el derramamiento de sangre inocente como medio para poder dar salvación y redención a la humanidad? Eso es algo que no lo sabemos. Y lo que sí sabemos es que ese plan que diseñó Dios fue para salvarnos de la muerte, por justamente la muerte y la resurrección de su Hijo. Bien que es una resurrección que también nos alcanza a nosotros. No alcanza solamente con tener fe en el sacrificio, también en la resurrección posterior de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, ¿alcanza solamente con el acto de creer para ser salvo? Y realmente no, porque dice la Biblia que aún los demonios tienen fe y tiemblan. No alcanza con el mero conocimiento intelectual, con el mero consentimiento de mi mente para obtener la salvación. Es necesario esto otro que nos decía Juan 1:12, el recibirle. El recibirle es el acto de creer, que recién comentamos, más el arrepentirse. Bien, el arrepentirse, ¿y de qué? Del pecado que está en nosotros, permitiendo así que el Espíritu Santo, del cual ya hablamos, portador de la gracia de Dios, que ya mencionamos, venga a nuestra vida y la domine por completo. Dice 1 Corintios 3, 16 y 17, ¿no sabéis que sos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Repito, dice 1 Corintios 3, 16 y 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Como decíamos, una persona física no puede morar en mí, pero una persona espiritual, el Espíritu Santo, sí puede hacerlo. Por ende, nuestro cuerpo se convierte en un templo justamente del Espíritu Santo. Y creer y arrepentirse, bíblicamente, va a remover ese obstáculo para que tenga lugar la obra de la gracia salvadora. Nosotros no salimos a buscar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en tanto Dios, está presente en todos lados, tiene omnipresencia y justamente está esperando que le permitamos actuar en nosotros. No hay una persona en este mundo, para ilustrar mejor esto, a la cual el Espíritu Santo no pueda llegar. Y está esperando justamente que le permitamos actuar en cada una de las personas porque la salvación no tiene distinción alguna, es para todos. Bueno, como dice el pasaje tan predicado de Apocalipsis 3:20, Cristo está a la puerta y llama, que algunos dicen que no corresponde predicarlo como para evangelizar, pero bueno, viene a cuento en este momento. Y con la conjunción de estos dos elementos, creer y recibirle, es que se va a producir la conversión de una persona en cristiana.
Hablamos de recibirle, decíamos que es el creer más el arrepentimiento, y podemos hablar un poquito de lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio verdadero efectuado en la mente del pecador que le hace apartarse del pecado para acercarse a Dios. Repito, es un cambio verdadero, hablando del arrepentimiento, efectuado en la mente del pecador que le hace apartarse, alejarse, tomar distancia, rechazar el pecado para acercarse a Dios. Del hebreo naham, usado en el Antiguo Testamento, significa suspirar, lamentar, afligirse. Del griego metamelomai, usado en el Nuevo Testamento, significa preocuparse o sentir remordimiento, o de metanoeo, que significa cambiar el modo de pensar. Y esta última implica un cambio de mente en la persona que va unido también a un cambio en su voluntad. Por ende, podemos decir que el arrepentimiento verdadero obra en la mente y también en la voluntad de la persona. En el Nuevo Testamento se produce por lo menos en dos casos distintos. El pecador perdido acude arrepentido a Cristo para ser salvado. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y por otro lado, arrepentimiento refiere al cristiano ya salvado pero extraviado, que vuelve a su Padre Celestial con arrepentimiento. Como dice Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y ya casi llegando al final, hablamos de esa gracia de Dios que incita la salvación por medio del Espíritu Santo, que llega a la persona cuando tiene fe, que fe es justamente ese acto de creer, también de recibirle, que ese recibirle también implica un creer más arrepentirse. Y llegamos al punto en el cual hablamos de la conversión de la persona. Y bien, la doctrina de la conversión, que es el punto que nos queda tocar ahora, es el cambio en la vida de una persona como resultado y evidencia del cambio en el modo de pensar que produce la fe salvadora. La fe para salvación, que es el creer más el arrepentirse. Abarca entonces fe y arrepentimiento. ¿tá? La causa viene a ser esa fe, que es creer más arrepentirse, y el efecto que va a tener eso es la conversión de la persona. Del hebreo shuv significa volver o darse vuelta. Del griego epistrefo implica un volverse atrás o darse vuelta como para apartarse de un lugar, persona o cosa. Entonces podemos decir que la conversión involucra dos aspectos. Por un lado es volverse para apartarse del pecado. Dice Hechos 3:26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Volverse para apartarse del pecado, dijimos, pero no es un volverse hacia cualquier lado, no es me aparto del pecado y sigo mi propio camino, sino que es un volverse, apartarse del pecado para volverse hacia Dios. Hechos 26:18 nos dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y la conversión de una persona va a ser el resultado de la obra del Espíritu Santo, de cuando esa persona despierta su fe para salvación. El Espíritu Santo va a obrar según como seamos cada uno de nosotros.
no habrá dos conversiones no habrá dos conversiones idénticas entre los cristianos. Porque eso va a depender de nuestra personalidad, de nuestras circunstancias, de la obra evangelística que hayan hecho con nosotros. Las hipótesis son muchísimas. Imaginemos, no es lo mismo el proceso de conversión de una persona anciana en un lecho de hospital al que pueda tener un adolescente en pleno apogeo de la vida. Estamos atendiendo a dos procesos de conversión diferentes. El Espíritu Santo es el mismo, no cambia, Dios no cambia. Pero la obra en nosotros va a tener un efecto diferente, porque somos diferentes. Pues bien, si usted duda de su salvación, nunca dude en hacer una confirmación, cuantas veces lo requiera o cuantas veces lo considere necesario. Tampoco dude hacer una confesión pública de su fe, si todavía no lo ha hecho y está en su corazón. No hay que tener vergüenza de esas cosas. Si uno se basa en los sentimientos y asocia la salvación con un sentir, muchas veces puede sentirse decepcionado, sobre todo en los primeros años. Porque bueno, la salvación es algo que forma parte de los hechos, es un hecho espiritual. No tiene nada que ver con los sentimientos. Se puede sentir o se puede no sentir, porque aunque usted no lo sienta, usted es salvo. Si ama a Jesús, si cree en ese sacrificio, si tiene fe en la obra del Espíritu Santo, si le permitió a Jesucristo, si le permitió al Espíritu Santo venir a morar a su vida, usted es salvo, no importa si lo siente o no. Y como un dato importante, la conversión jamás va a ser producto de congregarse a la iglesia o bautizarse. Esos son ordenanzas, son mandamientos de Dios que uno debe cumplir, pero no son requisitos para la salvación. O sea, la persona no es salva por cumplir con bautizarse o congregarse. La persona es obediente porque lo hace, pero la salvación está justamente puesta en su fe, en nada más. Y bien, de la conversión se van a derivar muchos elementos que vamos a ir viendo, Dios mediante, en algunas otras grabaciones, como son la justificación, la regeneración, la adopción, la santificación, la glorificación, y antes que esta, la unión con Cristo, y alguna más. Y para terminar con este tema de la conversión, respecto de nuestros hermanos, no juzguemos si el hermano es salvo o no es salvo. No tendamos a cómo fue ese proceso de conversión, sino que miremos los frutos de la persona. Por los frutos los conoceréis, dice la Biblia. Los frutos de cada uno de nosotros son el aspecto práctico de nuestra conversión. Son la exteriorización de ese fenómeno interior que es la salvación. Dice Mateo 7, 18 y 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Procuremos entonces dar buenos frutos dignos de un hijo de Dios. Y para hablar un poco del tema de los frutos, nos dice Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Repito, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hasta aquí llegó el estudio que tocaba hoy. Respecto de las lecturas bíblicas, recomiendo que se puedan ir haciendo cada uno en su casa con su Biblia personal.
Así nos vamos ejercitando también en la búsqueda en la palabra. Y también aconsejo, para terminar, que puedan buscar alguna música de su agrado para alabar a Dios. Yo puedo dejar de repente el acceso a un link para dar con alguna alabanza, pero bueno, cualquiera que ustedes consideren para poder terminar justamente el estudio con una alabanza a nuestro Dios.